Empezamos. Buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias también a quienes nos siguen por Internet, por la FRPTV y las redes sociales. Para la Fundación es un honor acoger este encuentro que tiene como objetivo analizar la historia de aquella aventura que nos unió y el futuro que compartimos a ambos lados del océano. Con encuentros como este, desde la Fundación, por deseo de su fundador, mi padre, y como dice el texto de la pared, tratamos de aportar nuestro granito de arena a la ingente tarea de la transmisión del conocimiento. El fundador tenía el convencimiento de que un mejor conocimiento del pasado ayuda a proyectar mejor el futuro y consideraba imprescindible un buen conocimiento de la historia para la formación de los dirigentes que han de tomar decisiones que afectan a todos. En especial, quiero dar las gracias a nuestros invitados, en primer lugar a José Luis López Linares, director de López Lee Films, y a Beatriz Paredes, directora de la Asociación Unidos por la Historia, organizadores de las jornadas que desarrollamos hoy y mañana con motivo del lanzamiento de la nueva película de José Luis López Linares titulada Hispanoamérica, cuyo preestreno tendrá lugar el próximo sábado. Y, cómo no, nuestra gratitud a los expertos que protagonizarán a continuación el diálogo Hispanoamérica, un futuro compartido. Los profesores y destacados historiadores Guadalupe Jiménez, Carlos Leáñez, Juan Miguel Zunzunegui y Manuel Lucena, moderador, quienes, tras la proyección del tráiler de la película, profundizarán en nuestra historia y futuro común. El acto de hoy se enmarca en las jornadas que he mencionado, que se estructurarán mañana viernes en un conjunto de mesas redondas, en las que también contamos con numerosas personalidades que han venido desde las principales naciones iberoamericanas para compartir con nosotros una conversación rigurosa y verdaderamente transatlántica sobre lo que nos une. Me refiero a Carmen Iglesias, Carlos Cremades, Antonio Cordero, Marcelo Gullo, Pedro Pablo Alaiza, Ramón Mújica, Gilda Urréchaga, José María Lasalle, Ana Zavía, Juan de la Villeón, Lucía González Barrián de Alián, Jaime Olmedo, Francisco Núñez del Arco, Adelaida Segarra, José María Álvarez, Rafael Guzmán, Marcelo de la Puebla, Juan Valderrama y Jorge Magaz. Nuestro agradecimiento también al resto de instituciones que han apoyado y facilitado el desarrollo de estas jornadas. No haré una presentación más exhaustiva de los invitados, no por falta de cortesía, sino todo lo contrario, pues su experiencia y trayectoria son de sobra conocidos por todos. Estamos deseando escucharles y quiero ser breve. El papel de España en Hispanoamérica ha sido un fenómeno que ha atraído la atención de la Fundación desde los inicios de su andadura. No voy a referirme a todo cuanto hemos hecho, pero no puedo dejar de mencionar dos obras patrocinadas por la Fundación que son referencias inexcusables para cualquier historiador que investigue el papel de España en tierras americanas. La primera, el libro del profesor de la Universidad de Notre Dame, Felipe Fernández Armesto, que lleva por título Nuestra América, una historia hispana de Estados Unidos, una historia escrita en perspectiva hispana desde el sur hacia el norte. Me gustaría también referirme al libro Un imperio de ingenieros, cuyos autores son los profesores Felipe Fernández Armesto y Manuel Lucena, que hoy nos acompaña, que ha aceptado amablemente ser el moderador del diálogo de hoy. Este libro refleja una historia positiva y creativa que contribuye a desmoronar los mitos negativos en los que se basa la leyenda negra, sin falsa retórica, sobre la base del testimonio del relevante papel de la ingeniería española en América y otros territorios del imperio. Frente a ello encontramos, dentro y fuera de España, a los representantes de la hispanofobia, cuya actividad es pertinaz y centenaria. Considerada en su conjunto, la hispanofobia puede considerarse como la campaña más agresiva que registra la historia contra un país. Un país, España, que aportó mucho a aquellas tierras y que, como recordó en su conferencia en la Fundación en el año 2022 el profesor Gullo, nunca consideró a América como una colonia, como demuestran el mestizaje y la amplia presencia de políticos hispanoamericanos en las Cortes de Cádiz. Hoy, de la mano de nuestros ilustres invitados, tendremos la ocasión de profundizar en esta y otras muchas cuestiones. Tiene la palabra José Luis López Linares, a quien felicito por su reciente medalla de oro al mérito de las Bellas Artes y por su nuevo documental Hispanoamérica, que será sin duda un nuevo éxito. Enhorabuena, José Luis, por este nuevo proyecto,
y gracias por ser siempre tan valiente en defensa de la verdad y tan emprendedor, un emprendedor nato. Y gracias por pensar en la Fundación Rafael del Pino como el vehículo apropiado para difundir y compartir el conocimiento. Antes de que nos dirijas unas palabras, vamos a escuchar un vídeo que nos ha mandado Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, que lamenta no poder estar hoy aquí, pero que nos acompañará mañana. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, mi querida amiga María del Pino, don José Luis López Linares, López Fil, bienvenido, muchas gracias, la Asociación de Unidos por la Historia, queridos amigos, historiadores, académicos, señoras y señores. Siento verdaderamente no poder estar presente hoy, presencialmente, aunque mañana y pasado nos veremos todo el tiempo. Es un placer y un honor para mí participar en estas excelentes jornadas Hispanoamérica, un futuro compartido, que son la antesala de presentación de la magnífica película que solo 2 o 3 años después de la emocionante y rompedor película documental España, la primera globalización, nos presenta ahora Hispanoamérica, un futuro compartido. Muchas gracias, José Luis López Linares, por poner tu enorme talento en una cuestión tan importante como esa cansina lucha contra la llamada leyenda negra, resolviendo con sus imágenes y las palabras e intervención de excelentes historiadores y humanistas las falsedades sobre la historia de España. Decía Arnoldsson, un hispanista sueco del siglo pasado, que era esa leyenda negra la mayor alucinación colectiva que existía en Occidente, algo que nos explicaba. Historiadores y escritores españoles y americanos, estáis publicando sin grandes alaracas, pero con objetividad equilibrada, la verdad de los hechos, con minúscula, como decía Hannah Arendt. Solo la monarquía hispánica protegió a los pueblos indios, pasado el primer momento de descubrimiento y conquista de lucha cruenta en unos lugares más que otros en el Nuevo Mundo, y solo en el mundo hispano puede estar orgulloso de un mestizaje, no solo biológico, sino un proceso cultural, creativo, recíproco y enriquecedor por ambas partes, que a su vez, decía León Portilla, eran portadores de sendas herencias mestizas. Siempre han sido las fronteras hispanas fronteras de inclusión frente a las fronteras de exclusión de, por ejemplo, los anglosajones. La tradición nutre la creación y la creación a su tradición. Los españoles llevaron a América lo que tenían, lo que eran, su cultura, su religión, su lengua, su organización social, los valores de la civilización occidental. Además de un corpus legislativo, las leyes de Indias y otras sucesivas que consideraban a todos los indígenas como iguales súbditos ante el rey de España, a uno y otro lado del Atlántico. Podían recurrir ante los tribunales, estar protegidos por la potencia de la monarquía hispánica. No hay que olvidar
que en este mundo no puede haber derechos humanos de ningún tipo si no hay un poder estatal en algún sitio dispuesto a protegerles, según señalaba ya en el siglo XX, de nuevo, nuestra gran filósofa y pensadora Arendt. Las Indias, pues, no fueron nunca colonias. La monarquía hispánica fue policéntrica alrededor del mundo. México fue el centro, como es sabido, más importante de la monarquía, con los barcos de carrera de Indias y el galeón famoso de Manila, confluyendo en sus costas, atravesando buena parte de su territorio, pero había varios centros a uno y otro lado del Atlántico. Lo que ocurría en México o en Lima, o en Sevilla o Madrid, o incluso en Manila, era conocido y compartido en todos los puntos de la monarquía. A América llevaron los españoles, como defendimos todos los que estamos aquí, lo que decía antes, lo que eran y tenían esa cultura occidental en vivo. Llevaban consigo las raíces griegas, romanas y cristianas que configuraron Europa. La herencia mestiza de los pueblos varios, incluidos godos y árabes en la península. La España que venía de un enfrentamiento de 8 siglos con los musulmanes, un país, en palabras de Díez del Corral, capaz de hacer tales gestas de descubrimientos y conquistas y guerras, lo eran también de civilización y mestizaje. No era ni había sido nunca en España una sociedad militar, a diferencia, por ejemplo, de la Suecia del siglo XVII o de Prusia o Rusia después. Era, señalaba don Luis, un país con vocación guerrera, pero no militarista, capaz de movilizar para llevar a cabo sus hazañas bélicas a gentes de las más variadas nacionalidades de Europa. De ahí que entre los reyes españoles abundan más, como saben ustedes, los retratos de poder, del poder cortesano y no tanto militar. Velázquez quizá es el modelo que profundiza más. Y por ello, todas las campañas, tanto en Europa como en América, gentes y figuras señaladas de distintas procedencias se reúnen y se reclutan bajo las banderas del rey de España. Se construyen ciudades en el interior de los países, se fortalecen, incluso hay una protección, como saben ustedes que también saldrá en las jornadas, la protección a los afroamericanos que huían de la esclavitud y que tenían inmediatamente la protección de la corona española. Hablaremos, supongo, en estas jornadas, porque es importante, que no admitían la esclavitud, como había dicho Isabel la Católica, y como incluso en una célula especial de Carlos II aludió a este sector afroamericano que se liberaba de la esclavitud y que había que proteger. En fin, algo que aprendí de mis maestros es algo que me gusta repetir, que no se puede entender la historia del mundo sin saber la historia de España y América, la de la monarquía hispánica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Bienvenidos. Quiero agradecer a la Fundación del Pino esta magnífica ocasión. Es una maravilla estar aquí esta tarde con tantos amigos.
a María del Pino por su compromiso, porque comprendió enseguida lo que queríamos hacer y se apuntó maravillosamente al proyecto. A Joaquín, que siempre desde hace ya tiempo me ha apoyado, y a todos los que estáis aquí. Los que habéis venido de América, también os lo agradezco porque ha sido un esfuerzo y porque además el objetivo de estas jornadas, que no son académicas, ni lo hemos pretendido, el objetivo de estas jornadas es que nos conozcamos. Es que muchos de los que habéis venido, bueno, la mayoría habéis participado en la película y habéis participado en un proyecto, pero sin conocernos personalmente, ¿no? Yo sí os he conocido a todos, he tenido ese privilegio. Os he conocido, he disfrutado, he aprendido y el resultado lo veremos el sábado en la película. Estoy muy contento del resultado, os tengo mucho que agradecer y bueno, esto lo empezamos a fraguar. Bea Paredes con nuestra fundación, Unidos por la Historia, de la que yo soy vicepresidente, tengo que presumir de algo aquí, ahora que puedo. Y bueno, Ana Zavía y todo el equipo de López Lee Films y mucha más gente. La Academia de la Historia siempre nos ha apoyado. Carmen Iglesias ha sido fundamental en la película anterior y en esta. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, la verdad es que tenía preparado esto para leerlo, pero no lo voy a leer. Porque, nada, daros la bienvenida y decir que ya, solo con lo que tuvimos ayer, cuando ibais llegando de América y esta mañana comiendo, ya hemos logrado mucho. O sea, que estoy completamente feliz porque nos hemos conocido, porque esto va a ir a más y porque es un proyecto, es una necesidad que tenemos de reconocernos como hispanos. La hispanidad es una civilización que tiene sus propias características, que tenemos el privilegio de pertenecer a esa civilización y que es una salida, porque no tenemos por qué no tenemos que elegir entre ser chinos, rusos o norteamericanos. Los hispanos tenemos el privilegio de que nos queda la hispanidad. Es una comunidad que no hay que hacerla, que está hecha. Entonces solo tenemos que darnos cuenta de que existe, de que somos parte de esa comunidad y no tenemos por qué meternos en... Es una comunidad que va más allá de los estados, que va más allá de la política. Es una comunidad que está en un ámbito simbólico. Hemos logrado mucho ya, aunque no parezca, pero lo hemos logrado. Por ejemplo, ya hemos acabado con la leyenda negra. Ya el que no se ha enterado es porque no ha querido. O sea, ya no es nuestro problema. Está demostrado que ningún historiador de categoría puede negarlo. Los trabajos de muchos de los aquí presentes, por supuesto, Guadalupe, de Manuel, los trabajos de Carlos, de Juan Miguel, historiadores, divulgadores. Bueno, yo creo que eso de la leyenda negra ya se acabó. El que todavía se lo crea es su problema, ¿no? Y ahora tenemos que avanzar más allá. Y yo creo que avanzar es conocerlos, ¿no? Porque es reconocernos, ¿no? Porque solo queremos ser hispanos, o sea, vivir, existir como hispanos. Reconocernos porque tenemos una cultura, por supuesto la lengua, pero no solo la lengua. Tenemos la cultura, el arte, la música, la religión es fundamental, que nos une, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que la verdad no uniforma, la verdad une. Y por eso yo creo que estamos aquí todos. Muchas gracias y ya comenzaremos. Muy bien. Muchas felicidades.
Procede de ti, José. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales, de robarse todo el oro y llenar la iglesia y la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español, y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Algo muy bonito el venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene 3 figuras femeninas tutelares. La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica, que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre 2 mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y era comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla y, sin embargo, unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro, es un mito, porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa. Buenas tardes. Es un auténtico honor el poder estar aquí.
Tendremos que tener un poquito de paciencia, querido José Luis, hasta 48 horas. No sé yo si vamos a poder, pero sin duda el poder conversar un rato. A mí me gusta mucho una palabra muy utilizada en Colombia, la palabra conversatorio, que es una mesa redonda, pero en hispano, si me permiten una invención de un neologismo, de una nueva definición. Creo que nos puede permitir acercarnos mucho más a todo aquello que acabamos de vislumbrar, querido José Luis, gracias a la presentación de Hispanoamérica. Y en ese sentido, el acercarnos en este rato a Hispanoamérica, un futuro compartido, con las magníficas personas que me acompañan, creo que nos puede acercar un poquito más a las entretelas, al laboratorio, bueno, al programa de ideas que hay detrás de Hispanoamérica. Vamos a desvelar algunos de tus secretos, querido José Luis, porque tenías 2 minutos más para hablar allí en el atril y has recortado y te has ido a las imágenes como es tu obligación, por supuesto. Y en ese sentido quiero recuperar sobre todo el agradecimiento enorme de poder estar aquí, acompañado de la profesora Guadalupe Jiménez Codinac de México, el profesor Carlos Leáñez Aristimuño de Venezuela y el profesor Juan Miguel Zunzunegui de México, que nos ha dicho varias veces esta tarde, y con perdón, desde luego, que ha sido el que más kilómetros ha hecho para poder acompañarnos. Te lo vamos a conceder, por supuesto, querido Juan Miguel, eres el que ha hecho el viaje más largo, pero no por eso te vamos a dar más tiempo. No, claro así que no te hagas ninguna ilusión al respecto. Vamos a empezar entonces este conversatorio con una breve intervención de 5 minutos. Con el profesor Leáñez hemos tenido una negociación estas 2 semanas de preparación entre 5 y 8 minutos. Al final he cedido en todo lo que pedías, querido Carlos. La idea fundamental es que expongamos de una manera breve cada uno de nosotros qué es aquello que nos conmueve, que nos mueve, que nos ha traído hasta aquí alrededor de Hispanoamérica, un futuro compartido. Querido Carlos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, estoy un poquito ronco, pero bueno, espero que se me escuche bien. Básicamente, yo quería lanzar estas ideas al ruedo. Desde 1492 se despliega en América un imperio generador. ¿Por qué generador? Porque es uno que entrega a su Dios lo máximo que tenía. Es uno que entrega su sangre en el mestizaje. Es uno que hace del otro un semejante y no un esclavo. Y es uno que funda no factorías en la costa para explotar, sino ciudades en la costa y tierra adentro. Y esas ciudades acarrean cultura, civilización, una masiva transferencia de tecnología y cambia por completo América. Varios siglos después, en 1824, ese experimento es interrumpido. Digo bien, interrumpido, porque yo pienso que estamos en una latencia hispánica que lleva 200 años. Pero esta latencia creo que está próxima a concluir, como veremos. En 1824 tiene lugar la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho se sella la secesión de la mayoría del imperio, el grueso de la América continental se secesiona. No solo se secesiona, también se fragmenta. Y se genera una situación de impotencia, de dependencia. Nosotros somos un poco las repúblicas americanas, los restos del naufragio de un galeón. Y vivimos aferrados a un pedazo de galeón, creyendo que allí está nuestro destino político. Ojo, no es así. Fuimos más, podemos volver a ser más. Solo hace falta rasgar una serie de velos que han ido encubriendo nuestra historia. En 1824 también, solo el 30% de los hispanoamericanos son hispanohablantes, como máximo. Solo el 30% de los hispanohablantes.
de los hispanoamericanos son hispanohablantes. Vengamos ahora al 2024. Vamos a dar un salto de 200 años. La fragmentación política y la dependencia continúan. Pero hay algo que ocurre. Hay un cabo suelto que quedó, ese 30%, que se volvió 94%. El 94% de los hispanoamericanos habla español y prácticamente todos como lengua materna. Esto ha hecho que el español es una de las 3 megalenguas del mundo, junto con el chino mandarín y el inglés. Esto es importante que nos metamos esto en la cabeza. Nosotros tenemos un espacio simbólico, que es uno de los 3 mega espacios simbólicos del mundo. No lo estamos aprovechando a fondo, pero ya vamos a ver cómo podemos meternos en otras áreas. El 94% entonces actualmente es hispanohablante. Esto implica el 7,2% de la humanidad. Esto implica que el español es la segunda lengua materna del mundo. Esto implica que en español se produce el tercer PIB del mundo. Esto implica que en la inteligencia artificial, que es algo que está cambiando el mundo a medida que nosotros estamos hablando de manera aceleradísima, los 3 modelos de lenguaje más perfectos que hay son el inglés, el español y otra lengua que ahora no creo que sea el chino mandarín por una serie de comparaciones, de complicaciones. Pero estamos en la cresta de la ola simbólica. ¿Qué ha ocurrido también en 1824? En 1824 ha terminado de emerger un territorio nuevo que se comenzó a forjar desde finales del siglo XX. Ese territorio no es otro que Internet. Nosotros somos una humanidad nueva. Nosotros no vivimos como nuestros abuelos, que vivían exclusivamente en un territorio físico. Nosotros vivimos en un territorio físico y en un territorio virtual. Y ese territorio virtual también es real, también es parte de nuestra vida. Voy a dar unos datos. Esto es un verdadero cambio antropológico, ¿no? El español es la tercera lengua en Internet. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. O los anglos, 77%. No es que 70%, ay, ¿será que los anglos es 99%? No. 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. Y ese 70% pasa alrededor de 7 horas al día en Internet o en factores relacionados con Internet. Esto es un cambio del cual tenemos que tomar nota, porque esto no está siendo mensurado, esto no está siendo percibido, y esto es algo que nos beneficia enormemente. Vamos a ver por qué. Hay una receta de poder que aplicó muy claramente, nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Es aunar gran escala con una sola lengua común y un gran territorio. Esos son los Estados Unidos. Gran escala, 335 millones de personas, una lengua común, el inglés, un gran territorio compartido bioceánico, 10 millones de kilómetros cuadrados prácticamente. Eso es algo que nosotros, los hispanohablantes, ya lo tenemos en la mano. ¿Por qué? Nosotros tenemos la gran escala, 500 millones de personas, tenemos la lengua común, el español, y tenemos un territorio mundial virtual, Internet. Mientras yo estoy hablando con ustedes, la cantidad de intercambios que están ocurriendo en Internet en español es abrumadora. Los hispanohablantes están hablando entre sí como nunca antes. Claro, los hispanohablantes antes hablaban entre sí. Claro, los venezolanos con los venezolanos, los mexicanos con los mexicanos, los españoles con los españoles. Esto está cambiando. Y Madrid es la punta de lanza de esto. Yo salgo en Madrid, oigo ya todos los acentos de la hispanidad. Madrid prefigura un poco esto como fenómeno que estoy tratando de señalar. Entonces, hay una dinámica centrípeta que ocurre por el hecho de la gran escala, la lengua común y el territorio virtual mundial. Pero
no estamos conscientes de ella porque no la mensuramos, no somos capaces de verla. Y además, por el tema central que nos ha congregado, quizás, que es que nosotros debemos salir urgentemente de unos relatos que nos hacen, por un lado, víctimas en América, pobrecitos nosotros, y por otro lado, victimarios en España, los españoles malos que vinieron a acabar con todo. Estas víctimas y victimarios están todos aferrados a una canoa: Venezuela, España, México, Argentina, Ecuador. Hace falta una aceleración de la historia. Hace falta que nosotros veamos la realidad de nuestro bloque histórico-cultural, que veamos el costo de oportunidad a todo nivel que implica el vivir en dinámicas centrífugas y el vivir en la inconsciencia de que nosotros somos familia, nosotros somos una casa gigantesca con muchos patios y hemos quedado confinados en los patios. Tenemos que volver a abrir los pasadizos entre los patios y volver a armar una casa grande, una casa hermosa, una casa poderosa, y darnos cuenta de que no somos el patito feo del cuento, sino cisnes, de que no somos sapos, sino príncipes. La hispanidad tiene un futuro radiante. Solo tenemos que tomar conciencia de una serie de factores y echar por la borda los relatos inhabilitantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor Leáñez. Hemos ido del galeón a la canoa y luego hemos ido al transatlántico. En todo caso, muchísimas gracias por esta intervención. En los ratos que hemos estado preparando la mesa redonda de hoy, tuvimos una posibilidad de conversar y de leernos en torno a las voces que nos definen. Hispanoamérica como término, lo hispano, lo español. Es curioso recordar, querido Carlos, que en nuestro maravilloso diccionario de autoridades, publicado en 1734, pocas bromas, 1734, el primer diccionario, hay una definición expresa de lo que es el hispanismo. La palabra hispanismo ya aparece allí. Hispano es lo mismo que español, dice el diccionario de autoridades. Es decir, que lo americano no existe. Existe lo español en ambos lados del Atlántico. Hispano es en todo caso una voz poética, nos recuerda Ilan Stavans e Ivan Jaksic, e indica más bien que es una manera, es un acento, diríamos hoy, es una manera del acento del español peninsular, por utilizar también un término contemporáneo. Pero, por supuesto, querido Carlos, que hay un factor fundamental que se vincula con la necesidad de crear un nuevo marco de relato, una nueva narración histórica o, sencillamente, hablar de historia y no de leyenda o de ficción. Querida profesora Guadalupe Jiménez Codinac, le voy a pedir que nos haga una brevísima intervención sobre su experiencia. Además, hemos descubierto en los minutos anteriores que nacieron el mismo día, el día del 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, lo cual se pueden imaginar que nos creó también muchas posibilidades para continuar en torno a ello. En la medida en la que el profesor Leáñez, ¿cómo era que te llamaban? Lupito. Lupito. Yo, Lupita. Pues tenemos a Lupita y tenemos aquí a Lupito. Sí. Profesora, ¿de dónde viene Hispanoamérica? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Nos comentaba antes que bueno, hay una vida a la contra que admiramos profundamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Aquí me siento entre hermanos como mexicana. Nunca he dejado de sentirme acogida en ninguno de nuestros pueblos, tanto de América del Norte como América del Sur y como en España. Créanme que eso es algo que al uno andar por todos estos pueblos, de toda esta comunidad hispana, es algo que nos une y que hay que vivirlo, porque los que tenemos esa herencia común la tenemos que sentir
en nuestros pueblos. Vayan ustedes a cualquier pueblecito en Chile, en Argentina, en Perú, en México, y verán esa iglesia, esas casas reales que después se convirtieron en el ayuntamiento, esos patios, esas calles con sus cerradas, no con los jardines que tienen en Estados Unidos, sino siempre con esos muros, con esas entradas tipo árabe, ¿verdad? Que todavía tenemos en todos nuestros pueblos, y nos sentimos todos hermanos. Yo aquí vengo a decirles que eso somos. Y si no recobramos esa fraternidad, pues no podremos lograr lo que nos acaba de decir Carlos que podemos lograr. Yo quiero decirles que tenemos muchos problemas con el uso de las palabras. Y desgraciadamente, en esto que se viene de la inteligencia artificial, mucha de esa información para la inteligencia artificial va a ser informada por personas que no nos conocen ni nos comprenden, que usan palabras para definirnos que no somos nosotros. Yo quiero decirles que nosotros mismos, como miembros de esta comunidad hispana, quiero decirles que si vamos al diccionario mismo de la Real Academia, ustedes no encontrarán el término Hispanoamérica. No van a encontrar el término Latinoamérica. No van a encontrar el término Iberoamérica, tampoco Hispania. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué otros nos están definiendo? Yo estuve 10 años trabajando en la Biblioteca del Congreso y en mi experiencia en Washington era que América son los Estados Unidos únicamente. Me acuerdo bien de un argentino enojadísimo en un programa de televisión cuando el que lo estaba preguntando le dijo, ¿es su primera visita a América? Y el argentino dijo, no, yo vivo en América. No, señor, usted no vive en América. América son ellos, únicamente, nada más. Muchas veces discutí profundamente con ellos que América era todo un nuevo mundo. Bueno, cuando en 1991 se logró llevar el primer mapa de América dibujado en 1507 en el monasterio de Saint-Dié en Alsacia, se lo prestaron a la National Gallery de Washington, estaba ya expuesto. Hubieran visto la reacción de los estadounidenses. Estaba yo con un gran historiador de Venezuela y de Colombia, muy emocionado él, viendo el mapa. Casi llorábamos de ver por primera vez ese mapa que estuvo guardado en una residencia noble alemana por muchos años. Es muy grande. Y ahí se ve por primera vez, en el año 1507, la palabra América. La América que ahí se muestra es un pedacito de Venezuela y un pedacito de Brasil. Esa es la América que vio Américo Vespucio. Pero ¿saben qué bonito es lo que dice esa obra, la introducción a la cosmografía que estos monjes, estos religiosos de Saint-Dié escribieron? Dicen algo muy importante. Dicen, nos hemos enterado por las cartas de este viajero que esto no son islas, esto es otra cosa. Los ríos son enormes, no son islas. Dice este viajero que es una cuarta parte de la humanidad. Y dicen algo muy hermoso. Como conocemos solo 3 partes y tienen nombres de mujer, África, Asia y Europa, le hemos llamado a estas tierras América. Allí aparece por primera vez la palabra América. 1507. Ni Isabel la Católica ni Colón la conocieron, estaban muertos. Entonces, esta América, que es la que hoy nos une, que hoy son 35 países, pero en Estados Unidos, y oigan hablar al fulano, este señor Trump, América son ellos, nada más ellos. Nosotros no somos América. Yo tuve muchas discusiones con ellos. ¿Cómo que quiénes somos? Mis compañeras de colegio, cuando me mandaron interna a un colegio del Sagrado Corazón en Estados Unidos, me decían que México está en América del Sur. Y yo levantaba la mano y decía, estamos en América del Norte. La madre religiosa que estaba me mandó a la biblioteca a conseguir un atlas. Claro que estamos en América del Norte. Somos vecinos y para ellos estamos en América del Sur. Lo que yo les puedo contar de todo lo que viví y todos los pleitos y todas las discusiones de buena manera y con educación, porque hay que hacerlo así, porque no nos entienden. Pero ellos nos han definido. En gran parte, los problemas que tenemos del uso del lenguaje, nosotros mismos lo hemos aceptado. Se ha aceptado en España y en todos nuestros países. Por ejemplo, ustedes saben que la palabra Spanish colonies es un invento del norte europeo, sobre todo los ingleses.
empieza a aparecer con una gran fuerza en el siglo XVII. No soy yo, sino dos muy buenos historiadores de la Universidad de Salamanca. Uno de ellos, yo creo que tiene algo de origen irlandés, se dedicaron, ahora con las técnicas que tenemos, de encontrar todas las veces que van apareciendo esa palabra en los documentos solamente ingleses y del norte de Europa. Nunca ustedes me lo verán en esta palabra, colonias españolas, no la verán nunca en nuestros documentos del Archivo General de la Nación, en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque nunca lo fuimos. Nosotros fuimos otra cosa. Cuando llegan, al decir españoles, estamos hablando algo más que españoles. Yo veo, al ver todos los nombres y las personas que acompañan a Cortés, esos 500 hombres, van del norte de África, van de Grecia, van de lo que fue la península itálica, van de Portugal, van de Flandes. Allá hay un mestizaje enorme. ¿Y saben qué? Eso es para mí uno de los méritos de lo que somos. El mestizaje para nosotros ha sido algo positivo, algo que nos ha hecho ser más abiertos a los otros. Siempre recuerdo nuestro primer virrey en la Nueva España, en 1535, que fue Antonio de Mendoza. ¿Cómo le llamaban en Granada a Antonio de Mendoza? El moro. Andaba siempre vestido de moro. Amaba esa cultura de Granada. Es natural que esta gente que va a llegar allá, a mis tierras, pues está abierta al mestizaje. Le van a llamar mezquitas a los templos, a las pirámides prehispánicas. Les van a llamar sátrapas a los sacerdotes. Vienen de un mundo que ya ha sido mezclado a otra religión, a otro idioma, a otras costumbres. No les es extraño. Cuando uno entra a los archivos nuestros, verán desde el siglo XVI, ¿qué pasa? Pues que es un mestizaje inmediato. Los que van llegando inmediatamente quieren casarse con las cacicas o con las mujeres, porque aunque ahí no había todavía propiedad privada, los que van llegando les están dando propiedad privada, sobre todo a las mujeres. Entonces, qué mejor que casarme con esta mujer que va a darme todas estas mercedes de tierra. Y uno lo ve en los documentos. Y además quiero decirles que la aristocracia novohispana, la más importante y más antigua, todas tienen mezcla indígenas de diferentes, de purépechas en Michoacán, de nahuas, de otros. No era visto algo como algo que rebajaba a la gente. En Estados Unidos sí. Yo en la Biblioteca del Congreso vi cómo rechazan el mestizaje. Personas muy lindas que trabajaban conmigo me decían, mi padre fue inglés, pero yo soy cherokee, no quiero saber nada de mi padre. Yo soy cherokee. Decía, eres mezcla. Un doctor de un instituto en México que están estudiando el genoma mexicano me decía, doctora, lo que usted nos dice lo estamos viendo en nuestras investigaciones. Todas las sangres del mundo están aquí en México. Pensábamos que iba a ser gran parte indígena, gran parte español. No, están todos. Dije, no, fíjese en dónde estamos. Estamos entre dos grandes océanos. Por aquí han pasado todos, todos. No puedo decirles tantas cosas, pero yo me dedico a la guerra de independencia. Sobre todo del año 8 a 21, toda mi vida he dado esas clases y tengo 50 años de archivos porque siempre me ha interesado. Y quiero decirles algo que no está en los libros de texto. Y no lo digo yo, también hay las investigaciones de personas muy valiosas, como John Tutino en Georgetown University y otros, que han dicho, de 1810 a 21, la guerra de independencia de la Nueva España tronó el sistema mundial económico en Asia, en Europa, en África, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el primer productor de plata del mundo de la época era Nueva España. Se tronó completamente. Ustedes lo ven eso en algún libro de economía, en cualquier parte de las otras, nunca lo verán. Ustedes ven en los libros de la historia de España quién pagó 3/4 partes del avituallamiento de las dos armadas, la francesa y la española, para lo que sucedió con este señor aquí cerca de Cádiz. La pagó 3/4 partes de la Nueva España. 1/4 parte la pagó Perú porque Perú ya no tenía tanto como tenía antes. Si ustedes ven Inglaterra lo que hizo para acabar con el poderío de Napoleón del año 1808 en adelante, no solo el apoyo aquí al pueblo español, no. Yo revisé en Inglaterra durante mi doctorado todo lo que consiguieron de plata desde Veracruz para pagarle a Prusia, a Dinamarca, a Noruega, a Rusia.
su alianza con Napoleón y tronar todas las alianzas con dinero de la Nueva España. Eso no está en los libros de texto. Yo le decía al profesor Hobsbawm, que lo admiraba mucho, y me iba a platicar con él ahí, cerca en su cubículo, ahí en la universidad. Yo estaba y él estaba también. O sea, usted tiene un libro maravilloso sobre las dos revoluciones más importantes, la política, la Revolución Francesa y la Revolución Económica e Industrial Inglesa. Nunca estamos presentes de dónde venían los recursos. No, me dice, yo no conozco nada de los archivos de México. Le dice, es que no está nomás en los archivos de México, lo que le estoy diciendo está aquí, en sus propios archivos ingleses. No saben cuánto estos países nuestros estuvieron dando a la historia de la humanidad. Y quiero decirles que ni en España se conoce. A mí me da mucha tristeza que en nuestras escuelas y universidades en México se ha quitado la historia de España, pero también quiero decirles que aquí se ha quitado la historia de América, como si fuéramos dos entes que no tenemos nada en común. Por 3 siglos fuimos una sola cosa, una unidad. Yo veo en los documentos que he tratado por 50 años, porque amo los archivos, veo la unidad que teníamos, lo que pasaba en Caracas, lo que pasaba en Buenos Aires, lo que pasaba en Lima, en Santiago de Chile, lo conocíamos inmediatamente todas las demás ciudades. Cuando el historiador en México no encontramos un documento, sabemos que en Cuba está, o está en Caracas, o está en Lima, o está en el Archivo de Indias, porque siempre se hacían 5 documentos originales. Perdón. Todo está conectado. Profesor Juan Miguel Zunzunegui, dígame, que además está muy contento porque ayer tuvo una fantástica conferencia, además de otras que tuvo la amabilidad de comentarnos antes. Hispanoamérica, un futuro compartido. ¿Cuál es el contexto vital, experiencial y de obra de historiador que te lleva a una reflexión particular sobre Hispanoamérica como un futuro compartido? Pues nunca supe por dónde empezar estas reflexiones. Dije, bueno, a ver si ahorita me inspiran. Es que hay tanto que decir. Bueno, preguntábamos antes de qué universidad venías y me dijiste que de ninguna, que ya te cansaste de todas. Pasé por todas las universidades, di clases en todas las universidades, me corrieron de todas las universidades. Y me corrieron de todas las universidades porque tengo esta mala manía de hacer pensar a los alumnos y eso parece fatal, que hoy en día es una cosa muy molesta. Pero yo tuve el problema de que yo los hago pensar porque, no sé, yo tal vez nací raro, pero yo me acuerdo, yo conocí a Hernán Cortés cuando tenía 6 años. Estaba yo en segundo de primaria y fue una experiencia muy rara porque yo llevaba todo en mi primer año primer año de primaria, ¿no? Que 6 años. En la clase de historia era... ¿Cómo eras con 6 años? Nos cuesta así... Eras así más o menos, yo creo, ¿no? No, era callado, tímido, introvertido y de mal genio. Yo lo creo, era callado. Y no tenía amigos. Pero no tenía amigos y ya descubrí tiempo después por qué. A ver, o sea... vemos Historia de México y entonces es un año completo de los aztecas. Un año completo de los aztecas eran los seres humanos más maravillosos, misteriosos, mágicos y místicos que ha dado la humanidad y estaban a punto de conquistar la galaxia, ¿no? Entonces ya es un año completo de eso en Historia de México. Y luego llegó a mi primer semana de clases de segundo año de primaria. Clase de Historia de México, abres el libro, La Conquista de México. Fíjate. Suena bien. Y entonces, después de un año de escuchar que los aztecas eran los seres humanos más gloriosos que ha dado la historia de la humanidad, en mi primer clase de Historia de México, en segundo año de primaria, me entero que 400 barbajanes conquistaron a los aztecas. Y entonces dije, no, algo no cuadra. Entonces yo llegué a mi casa, me acuerdo perfectamente de llegar a mi casa, y mi mamá, pues como luego hacen las mamás, y ¿cómo te fue en la escuela, hijo? ¿Qué viste? Y yo que siempre fui mal hablado, pero es que mi papá era mal hablado y pues me lo pegó. Y entonces, pues le digo, me dice, mamá, ¿qué viste en la escuela? Perdón. Le digo, pues puras pendejadas, mamá. Y mamá, ¿sí qué? Y le digo, a ver, llevamos un año viendo que si los aztecas, que sé. Y ahora resulta que un pelafustán bueno para nada salido de no sé qué cloaca, con 400 personas salidas de una cloaca más debajo todavía, no puede ser. Le digo, perdón, pero piensan que soy idiota. Pero yo tenía 6 años, ¿no? Y mi mamá, sí. Luego entendí que debió ser muy difícil ser mi madre y mi padre, pero es que les digo, pues es que esto no tiene ningún sentido. Yo no tenía amigos porque yo llegaba a mi casa a sacar la enciclopedia
Porque sí, a ver, no, nada de lo que vimos hoy en la escuela tiene sentido. Sobre todo que después de que entonces ya me enteré que nos habían conquistado los españoles, a ver, estaba yo en segundo de primaria, fue muy duro. Entonces me enteré que nos habían conquistado los españoles, pero también era 1982, me acuerdo muy bien porque el Mundial era en España y México no había calificado al Mundial. Y México no había calificado al Mundial porque habíamos hecho trampa en el Mundial anterior y nos habían descalificado para el Mundial de España. Y entonces, como no íbamos a jugar en el Mundial de España, todos en México le iban a España. Y yo decía, a ver, no entiendo nada. Los aztecas eran lo mejor del mundo. 400 barbajanes conquistaron a los aztecas. Eso quiere decir que los españoles me conquistaron a mí. Eso quiere decir que estamos muy enojados con los españoles, pero como México no fue al Mundial, le vamos a España. Y todo este desmadre me lo están contando en español. Porque además ese era el tema, ¿no? Ya sabes, de la mentada de madre al español en español. Y digo, a ver, pues es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a mentarle la madre al español en español y vamos a decir en español que no tenemos nada que ver con esos desgraciados de los españoles y luego nos vamos a ir a misa. O sea, pero es que ese nivel de locura es lo que ¿Y decidiste estudiar historia para acabar de arreglarlo? Un poquito sí, en realidad estudié estudiar un montón de cosas porque nada me terminaba de quedar claro. Lo que más me dediqué a estudiar al principio fue lengua, porque, a ver, con la lengua descubres una cosa tan linda. Yo me he encontrado en México con gente, es tan la narrativa de conquista tan terrible que te hacen, que a ver, cada que alguien me sale con que no, pero es que mira, nos conquistaron, bla, 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 y siempre, ya que termina con su perorata, le digo, ahora dime lo mismo en náhuatl. Porque mientras no me lo puedas decir en náhuatl, solo eres un hispano confundido. Y me he encontrado... Este término del hispano confundido es un elogismo que has inventado. ¿Verdad? Sí, pues eres un hispano confundido. Si hay heterofluidos, que no hay hispano confundidos, ¿no? Entonces le digo, tú solo eres un hispano confundido. Y entonces me he encontrado con gente, le digo, porque hablas español. Digo, ¿ya te diste cuenta? Me he encontrado con gente que me dice, sí, porque hasta la lengua nos impusieron esos desgraciados. Y eso nos lleva a dos reflexiones, ¿no? Una, porque tú la señalaste, el tema de perdón, pero para 1821 el grueso de la población no hablaba español en la América hispana, hablaban las lenguas indígenas. Eso solo quiere decir que España no impuso nunca la lengua en 300 años. Eso es fundamental. Pero me dice, hasta la lengua nos impusieron. Y le digo, el problema de este discurso de odio contra nosotros mismos, que es odiar el español, es que tú ya estás despreciando la lengua en la que te expresas. Y perdón, pero si ese veneno de leyenda negra llegó a ese punto, si odias la lengua en la que te expresas, odias lo más profundo de tu alma, odias lo más profundo de tu ser. De pronto es importante entender una cosa, que hables en español no significa solo que hablas español, significa que piensas en español, significa que entiendes el mundo en español, que tu cosmovisión está en español, que amas en español y que si crees en Dios en español y en el que llevaron los españoles además, pero que lo más hermoso de tu vida ocurre en español. Yo tengo una anécdota muy linda, tengo ancestros de todos lados, mi abuelo llegó en la guerra civil, otros ancestros llegaron de España muchísimo antes, pero tengo un ancestro austriaco que llegó en el siglo XIX, cuando mandaron a Maximiliano de Habsburgo a México, pues llegó mi tatarabuelo austriaco a México. Y ahí en México, mi abuelo austriaco se enamoró de mi tatarabuela otomí. Los otomíes es uno de los pueblos de las lenguas centrales de Mesoamérica, ¿no? Y entonces mi tatarabuela otomí se enamoró de mi tatarabuelo austriaco, que además era noble y además lo desheredaron. Pero lo bonito de todo esto es que mi tatarabuelo austriaco y mi tatarabuela otomí se enamoraron en español. Es hermoso, se vinieron a enamorar en español porque claro, pues es el único idioma que medio balbuceaban los dos porque ninguno lo hablaba, pero al final se enamoraron en español. Y eso es muy bonito y entender todo lo que nuestra lengua implica, porque justo nuestra lengua trae pues toda una raíz judeo-romana, greco-platina y judeocristiana que nos hace a nosotros mismos en la América. A ver, por más que digan los rusos que Moscú es la tercera Roma, la tercera Roma es la América hispana. Es que no hay de otra. La tercera Roma es la España americana. Como se los dije ayer, a mí me gusta mucho más la España americana que la América española, porque la América española denota posesión y la España americana denota la realidad, ¿no? Que los españoles se fueron para el otro lado de América, para el otro lado del océano, y que
se mezclaron a todos los niveles. Es decir, cuando me hablan en México de la conquista espiritual, porque también, ¿no? La conquista espiritual. Y luego hay que entender que 12 frailes, porque llegaron 12 frailes en 1524, que 12 frailes le impusieron la religión a todo un continente. Entonces, claro, te das cuenta de los superpoderes que tenían los españoles, que les permitían aniquilar un indio por minuto, que es más o menos según los cálculos que uno puede hacer, y que les permitían que 12 personas le impusieran la religión a todos, en lugar de entender algo muy simple. A los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles. Punto. Es que es así de fácil. A los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles. Y eso nos lleva a un problema, porque hoy en día, siglo XXI, somos muy modernos y Dios ha muerto y Dios no existe y todo lo que huele a Iglesia Católica nos huele mal y demás. Y hoy en día podemos pensar todo eso si queremos, y la Iglesia puede tener muchos defectos que seguro tiene, pero no hay que olvidar que el pensamiento humanista de España es un pensamiento cristiano y que el pensamiento humanista de España es lo que hace que España sea mestiza. De pronto el cristianismo resultó ser una gran amalgama cultural, amalgamó a Roma, amalgamó a España y amalgamó a toda América. Y eso lleva a los españoles a ciertos valores, y nada más quiero concluir con esto porque creo que no valdría la pena quejarnos tanto de los ingleses, porque en el fondo también habría que saber que se llama envidia. La verdad es que se llama envidia. A ver, los valores con los que llegan los españoles, ¿no? Hubo un caso bien interesante en Nueva España de que nació un bebé mestizo, indígena, digo mestizo, siamés, pegado por el costado. Y murió a los pocos días. Y entonces, ¿qué hicieron las autoridades de Nueva España? Necesitamos un doctor y un sacerdote. Ah, sí, bueno, claro, sí. Sí, no, pero necesitamos que hagan una autopsia porque tenemos que saber cuántos corazones hay en este cuerpo. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué? Y dice, es que el alma reside en el corazón, estaban pegados por el costado. Si hay un solo corazón, quiere decir que este es un ser humano con deformidades y hacemos un funeral, pero si hay 2 corazones, quiere decir que eran 2 seres humanos pegados y hay que hacer 2 funerales. A ver, perdón, ¿quién se preocupa de esas cosas? O esta idea que de pronto comentamos sin entender la profundidad de que se hace todo un concilio, una serie de concilios en España para determinar si los indios tienen alma. Hoy puede parecer muy bobo, en su momento era fundamental, y porque además se encuentran con la terrible noticia de si tienen alma. Y eso que no pueden ser esclavos. O sea, que sí tienen alma y que entonces pues, tenemos que tratar como si tuvieran. Una vez me preguntaba a mi esposa, oye, ¿qué le salió mal a España? Entonces digo, pues el humanismo. Resulta que si eres más cabrón, porque es que es tremendo, ¿no? Igual que Carlos V deteniendo la conquista para preguntarle a los sabios y a los eruditos de España, oigan, ¿está bien lo que estamos haciendo? Y entonces... O estos frailes como Bernardino de Sahagún, el tema de tengo que aprender tu lengua para entender tu religión en tu lengua, para comprender realmente quién eres, para entonces realmente transmitirte en serio mi religión. Es importante entender que los españoles de aquella época tenían mucha fe. Hoy en día tampoco valoramos la fe, pero los españoles de esa época, ¿qué movió a los anglosajones en su conquista de América? Lo que los ha movido siempre, poder y dinero. Aquí hay poder, aquí hay dinero, vamos, poder y dinero. No que España no buscara poder y dinero, porque todo el mundo lo busca y lo encontró, y qué bueno, y claro que lo buscaban, obviamente, y claro que los aventureros que vienen con Cortés, claro que se quieren enriquecer, pero este tema de que, encontraste un nuevo mundo, ahí van los conquistadores y ahí van los frailes. Y ahí van los frailes, que son los sabios de España, porque en fraile pensamos en un hombre con un sayal, con la cabeza agachada, rezando y sin saber nada, en lugar de entender, eran los astrónomos, los cartógrafos, eran los geógrafos, y además eran unas máquinas todoterreno. Porque es, oye, tenemos que poblar el desierto del norte de Nueva España, pues manda 6 jesuitas. Manda 6 jesuitas. Y un año después hay una ciudad. Yo creo, querido Juan Miguel, que desde los 6 años que tuviste esta anécdota has aprendido mucho. Me gustaría tocar 2 aspectos muy rápidamente antes de pasar a algunas preguntas que quizá algunos de ustedes quieran compartir con nosotros y dirigir a alguno de los participantes en nuestro conversatorio Mesa Redonda. Yo creo que es muy importante lo que has planteado, Carlos, sobre la tradición del aislamiento, ¿no? Que es una cosa muy chocante cuando uno llega todavía hoy, a pesar de la maravilla que constituye la tecnología de Internet,
bueno, qué lejos parece Colombia de Venezuela y Venezuela de Colombia, qué lejos Perú de Chile o de Argentina. Bueno, ha habido una sensación de aislamiento que ha ayudado a enfatizar lo que Juan Miguel acaba de comentar antes y lo que Guadalupe comentó antes también, esa especie de ensimismamiento de los estados-nación, de las mitologías nacionales fundadas en la leyenda negra o utilizando la leyenda negra como un elemento de pedagogía política republicana. Andrés Bello, que pasa buena parte de su vida en Chile, como buen caraqueño y buen cosmopolita, le choca muchísimo eso, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que las noticias, si me permitís un poco una ironía, que las noticias de Miami lleguen antes que las de Buenos Aires, ¿no? Pero ya estamos fuera, creo, Carlos, de esa situación. Internet ha roto por completo esos escenarios y hay una paradoja de la tecnología que nos conecta por completo y que, por ejemplo, todo el sistema de educación superior y universitario que tenemos en España y en Madrid en particular, bueno, básicamente esté muy articulado con todo lo que pasa en Hispanoamérica. Pero te quería pedir una valoración al respecto. Nosotros, Internet nos está desenclavando. Qué buena frase. Internet nos está absolutamente desenclavando. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en un fenómeno como la música. La música fluye de una manera extraordinaria. Si vemos algo que podemos mensurar, Spotify, las 10 canciones más escuchadas en 2023 son 6 anglo y 4 hispanas. Es decir, eso va prefigurando una presencia cultural impresionante. Yo pienso que el mero hecho de hablar una lengua común y tener ya un puente como Internet nos desenclava. Y fíjate, hay algo que quiero poner de manifiesto. Yo no sé si aquí recuerdan un fenómeno que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana. Bueno, ¿qué fue eso? Eso fue básicamente, ciertamente, los talentos existían, los novelistas, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, García Márquez, bueno, en fin, existía ese grupo de escritores que dieron el boom de la literatura hispanoamericana. Pero había que crear el fenómeno editorial. ¿Quién creó el fenómeno editorial? Unas personas relativamente ajenas o no directamente metidas en la comunidad hispana. Unos editores catalanes. Es decir, unos editores catalanes ven el fenómeno, lo ven como objeto de negocio, ven la escala, lo ponen a rodar y ese fue el último momento de Hispanoamérica con una presencia vibrante mundial. Ahora, ¿qué pasó después? Yo, cuando comienzo a estudiar en bachillerato, mi manual de estudio era literatura hispanoamericana. Y yo a través de eso me abro a toda la herencia de la lengua española. 5 años después, ese mismo alumno estaba recibiendo un manual que se llamaba Literatura Venezolana. Es decir, fraccionar, fortalecer el Estado-Nación, pensar que hay una literatura venezolana. Bueno, por Dios, hay una literatura en español cuyas personas nacieron en Venezuela. Hay unas personas, pero literatura venezolana, literatura mexicana. Es decir, jugar con esos parámetros me parece que no es conducente y no es exacto. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Toda la industria editorial actual, esencialmente, actúa sobre la base de los mercados nacionales. No aprovechan el mercado mundial. No aprovechan el mercado mundial. Mi amigo Marcelo Gullo, por ejemplo, ¿por qué no es distribuido en Argentina? No es distribuido en Argentina porque supuestamente su empresa, que es una empresa global, tiene una sede local que decide no distribuirlo. Pero un momento, no entiendo. Si nosotros, el territorio es la lengua, no tenemos que entender que nosotros vivimos en un territorio físico, virtual y simbólico, que es el de la lengua esencialmente. Hacer ese territorio compartido, ¿cómo es posible que esto no sea un gran negocio y se apunte a la gran escala? Y allí confieso que se me activa el gen conspiranoico. Es decir, yo siento que los otros centros de poder
sí tienen muy claro lo que fuimos y lo que podemos volver a llegar a ser. Y están haciendo todo más uno para que eso no tenga lugar. Es así. Muchas gracias, Carlos. ¿Nos está desenclavando Internet, querido José Luis? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la experiencia que tienes al respecto? Tú has sido un magnífico documentalista, un hombre de cultura y de cultura visual, antes y después de Internet. ¿Has notado en eso un cambio que nos permita ser optimistas al respecto? Sí, bueno, evidente, solo simplemente para hacer esta película, Internet ha sido fundamental. O sea, no solo como cualquiera que en cualquier otro negocio, supongo, pero desde luego para hacer esta película sin Internet, no sé cómo lo habríamos hecho. O sea, realmente el conocer a todos bueno, uno está lejos, bueno, de hecho, por ejemplo, tu entrevista la grabamos por Internet. O sea, yo no fui a México, tú no podías venir acá, yo no podía ir a México, y entonces la grabamos a distancia. Simplemente, o sea, sí, cierto. Lo más gráfico que tenemos aquí, o sea, pero vamos, como es muchas más cosas. O sea, Juan, yo había leído tu libro, un par de libros tuyos, y te encontramos por Internet. Pues sí. Y contestaste. Te localizamos por Internet. Sí, contesté. O sea que, Juan Miguel, ¿nos está desenclavando Internet, como comenta Carlos? ¿Eres tecno-optimista o no tan, o un poquito tecno-pesimista? Bueno, es que yo soy tecno-pesimista en general. O sea, más allá de la hispanidad y la lengua, me parece que no tenemos la madurez emocional para usar la tecnología. Pero bueno, más allá... Así como suena. Como humanidad. Como humanidad. A ver, es que es tan fácil como esto, ¿no? ¿Qué hay en Internet? Todo. El conocimiento que quieras, ahí está. Eso te lo puedo... A ver, yo cuando daba clases en la universidad, digo, sí, es que en Internet hay pum. Sí, a ver, déjame ver tu navegador. ¿Cuáles son las últimas 5 páginas que has visto? Oye, en Internet hay 20,000 millones de cosas, sí, pero tú tienes porno y gatitos. Entonces, perdón, pero... Entonces, el tema es que Internet, como todo medio, pues es solo un medio, ¿no? No es ni bueno ni malo. A mí lo que me alarma de Internet, en realidad, es ver una página como Wikipedia, que puedes ver artículos en varios idiomas, y puedes ver cuántos artículos hay en español y cuántos artículos hay en inglés. Y a ver justo el número de la lengua, ¿no? Habemos 550 millones de hispanohablantes. Y hay más o menos 550 millones de angloparlantes, pero hay 10 veces más artículos en inglés que en español en Wikipedia. Eso te habla de que, a ver, es la lengua de la tecnología. Por un lado está bien, porque volvemos al tema de los valores. Es que tal vez nos interesan cosas distintas, porque así como les decía que al inglés solo lo movía el poder y el dinero, es lo que lo sigue moviendo hoy. Y a ver, a ustedes en España seguro les pasa que el resto de los europeos siempre critica a España. Es que en España trabajan menos y desde las 4 de la tarde ya están echando cañas, ¿no? Y yo digo, qué padre, ¿no? Quiere decir que a las 4 de la tarde pueden estar tomando cañas. Quiere decir que las pueden pagar. Quiere decir que trabajaron lo suficiente. Y quiere decir que tienen cosas más importantes que hacer que trabajar, como vivir la vida. Y eso es bien hispano. Nos gusta vivir la vida. Me gusta mucho. Bueno, pues yo creo que esa apelación a definir lo que es la calidad de vida y que no que te la definan, está detrás, desde luego, querido Vicente, de muchas conversaciones sobre, bueno, la movilidad internacional, el por qué están llegando a Madrid tantos estudiantes a nuestras universidades. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que no encuentran en otros sitios? Más allá de las soluciones fáciles de interpretarlo como un conjunto de casualidades o una pura relación coste-beneficio. No. Hay muchos sitios con muy buena relación coste-beneficio. Hay algo más. Esa manera de vivir la vida o de tener una aproximación a lo humano. Yo vine a estudiar España. Es más divertido estudiar aquí. Bueno, pues aprendiste mucho y bien. Vamos a pasar ahora, si os parece bien, a un turno de preguntas. Quizás haya alguno de ustedes con brevísimas intervenciones que quieran plantear algo a las personas que están aquí o como diríamos en Colombia, quizá haya alguna curiosidad que les pueda haber quedado. Quizá diríamos en México, no se vayan a quedar con nada en el tintero, ¿no? Exacto. Seguramente.
Y bueno, pues tenemos ahora unos minutos, gracias a la gentileza de la Fundación Rafael del Pino, para poder establecer, rogando, por supuesto, que las intervenciones sean brevísimas. Y si no, seguiremos conversando entre nosotros con toda tranquilidad, que tenemos mucho de qué hablar, como han podido observar. Sí, allí detrás hay. Gracias. Bueno, le vamos a pedir que se identifique, si es tan amable, nos comenta quién es. Bueno, yo me llamo Álvaro Aguiló. Bueno, quería sobre todo agradecer a López Linares porque, bueno, yo desde muy pequeño quería dedicarme al cine y fue por ver España en la primera colonización que supe que quería que mi cine fuera sobre historias en la hispanidad. Perdón, esto es un momento crucial. José Luis, eso está preparado. Quería aprovecharlo. Hemos descubierto una vocación de cineasta y documentalista. Aún así... Esto así no sale, no se podrán imaginar. Adelante. Por eso. Entonces, bueno, esa es la primera parte de mi intervención. Y luego la segunda era... Bueno, lógicamente aquí tenemos que hablar de la hermandad hispanoamericana y todo eso, pero sí que es cierto que noto que en la hispanidad también hay otra gran parte que creo que está en África, en dos países principales, ¿no? Como el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Entonces quería preguntaros a quien quiera, por supuesto, dar su opinión como hispanistas que sois, qué función podría tener la divulgación de la hispanidad, tanto en Guinea Ecuatorial como en el Sáhara Occidental, ya que creo que son dos zonas muy importantes y que también está para ser reconocidas, ¿no? en este mundo. Muchísimas gracias. Desde luego es una pregunta dedicada directamente a preguntarte, si existe la posibilidad de que esto también sea este ámbito geográfico y cultural tan importantísimo de la proyección española en África. Sí, claro. Es que, tú me parece que me lo aprendí contigo. Guinea Ecuatorial dependía del virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea que por supuesto, yo tengo quizás un trabajo, Filipinas, por supuesto, está fuera de la película, lo cual reconozco pero digamos, no me da tiempo a llegar a todo. Evidentemente, Guinea... además aquí tenemos un amigo que viene de Guinea, precisamente, habla un español perfecto, claro, es un hispano más, como todos. Pero la verdad es que, ya que te vas a dedicar al cine Te ayudo al documental si quieres hispano-áfrica. Eso le pasa por preguntar, ¿eh? Pues entonces, ahí hay un camino. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Es un honor tenerle entre nosotros. Un hispano del otro lado, pero que sepáis que era, dependía del Virreinato de la Plata, ¿no? La cuestión de la geografía y de las navegaciones, querida presidenta, acordémonos de nuestro libro de las exploraciones, es muy importante. ¿Cuál es el lugar más fácil desde el Imperio Español hacia 1780 en el que se puede llegar por barco a lo que luego fue Guinea Ecuatorial? Pues desde el Río de la Plata, que es desde donde los vientos y las corrientes favorecen lo que fue en su momento la toma de posesión desde el apostadero de Montevideo y la Capitanía Ángel del Río de la Plata. Esto tiene razones de estricta política y de geografía de las navegaciones. Hay otra persona allí también que quería hacer una pregunta. Por favor, adelante. Escuchamos. Luego la brevedad. Sí, por supuesto. Mi nombre es Álvaro de Vicente y quería hacer una pregunta lo más breve posible, y es que en Estados Unidos hay una realidad, y es que hay 60 millones de hispanos, y yo, viviendo allí, he podido observar cómo hay algunos que sienten vergüenza de hablar español y prefieren disimular como que no lo hablan. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos empujar para que el español se oficialice en el inglés y el English Only Movement no gane la batalla de tratar de que el español se diluya? Muchas gracias. Profesora, la pregunta es para usted. Yo creo que eso es muy importante. La segunda ciudad que más hispanohablantes tiene del mundo es la ciudad de Los Ángeles, después de la Ciudad de México. Estamos hablando de una presencia impresionante de hispanos también en la América, diríamos, estadounidense.
Entonces, no los podemos olvidar. También son nuestros hermanos. Están pasando una serie de fenómenos muy especiales. Por ejemplo, en un aspecto que no nos imaginaríamos, los metodistas, los bautistas y una serie de iglesias cristianas protestantes están poniendo en sus iglesias a la Virgen de Guadalupe, porque si no la ponen, se le van sus nuevos convertidos. De verdad. Entonces no son convertidos. No, sí son. Lo que pasa es que Guadalupe va más allá que una mera fe religiosa. Tiene que ver con algo muy importante. Yo me llamo Guadalupe y nací el 12 de diciembre y la quiero mucho, pero soy historiadora y sé que el milagro no está en lo material. No tiene nada que ver que sea milagroso un supuesto ayate que no es ayate, tiene 500 años, pero yo he visto telas de 3.500 años y eso no es ningún milagro. Eso no está allí. Todo lo que ustedes oigan de barbaridades, que si la NASA dice que tiene 8 personas en los ojos y hasta un negro está ahí parado, dice uno, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Esta Virgen de Guadalupe, nosotros historiadores mexicanos, y se lo hicimos ver al Vaticano antes de la santificación de Juan Diego. Señores, no hay una sola prueba histórica de apariciones. Somos católicos, somos historiadores, pero no hay prueba. Esto no es lo que ustedes están diciendo a la gente, por favor. Aquí el milagro no está en lo material, está en un mensaje. Es una madre que le dice a un pueblo que está, como decía don Miguel León Portilla, Nepantli, entre dos. Ya no es lo que era y tampoco es lo nuevo. Se siente desprotegido. Y de pronto hay un mensaje en el siglo XVI que dice, nada es tu angustia. No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi protección y lo serás siempre. Esa necesidad de madre de un pueblo en esa situación nueva que no tiene respuesta. Guadalupe, que me estás haciendo spoiler de la película. ¿Por qué? Es que, claro, tenemos nosotros... Luego no van a verla. Luego no van a verla. Nuestro trabajo es que ustedes vayan a ver la película. Guadalupe, pero, por favor. Yo no la he visto. No he visto la película. Pero como mexicana, quiero decirles que ese fenómeno se le llama en Estados Unidos ahora la nueva evangelización. Porque esta presencia de una madre, que todos necesitamos madre, si fue muy buena porque fue muy buena, y si fue muy mala porque necesitamos una madre, y los que no tuvimos madre también. Entonces, ¿qué sucede? Que esta presencia va más allá de la mera fe religiosa, de una necesidad de todos como seres humanos, y ahí es donde está algo que yo también quiero decirles. Es muy importante la tecnología, muy importante como todo avance en la humanidad, la inteligencia artificial, pero tiene luces y sombras. Y una de las sombras que yo le veo, como que estoy viviendo muy cerca de los Estados Unidos, pues bueno, y los conozco bien, es que también la información que nos dan y que va a ser resumida por la inteligencia artificial, mucha es distorsionada y falsa. Yo lo he vivido en las universidades importantes y famosas. A nosotros mexicanos nos dicen, ustedes nunca supieron lo que era independencia, no la comprendían. Fueron independientes cuando tuvieron nuestras propias instituciones. Cuando se convirtieron en 1824 en República Federal, entendieron que independencia, pues ustedes no la entendían, hasta que fueron como nosotros. Eso está en las universidades de Estados Unidos. Yo tuve muchas discusiones. Ellos nos quieren definir. Y así nos definen en el Internet. No estén tranquilos. No nomás a España, a todos nosotros. La imagen de ellos es la que nos quieren imponer. Y entonces tenemos cursos absurdos en nuestras universidades. A ese respecto, desde la Cátedra del Español de Hispanía de las Universidades de la Comunidad de Madrid, tenemos seminarios muy interesantes dedicados precisamente, por ejemplo, a la producción de los acentos del español, vinculados a HBO, a Netflix. Y bueno, hay producción en español que afortunadamente conocemos bien. Y bueno, yo creo que hay iniciativas muy importantes y muy interesantes. Yo querría añadir ahí simplemente la importancia del valor de lo científico y lo tecnológico del español dentro de la diversidad de los idiomas. España es un país fundamental como destino de estudiantes de Estados Unidos que vienen aquí a estudiar. Obviamente saben inglés, pero desde luego son muy importantes como agentes, como representantes del valor del español. Y, por supuesto, aquí al final estamos hablando de ciencia y tecnología, la calidad es crucial. Evidentemente, la ciencia y la tecnología
en inglés está ahí, pero la ciencia y tecnología en español es cuidarla, mimarla e impulsarla todo lo posible. Es sin duda una cuestión crucial para poder mantener el prestigio. No hay prestigio de la lengua sin desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y, como mostró también el proyecto Valor Económico del Español, sin valor de cambio del idioma a un nivel global. Tenemos tiempo para una última pregunta, nada más. Déjame agregar una cosita que me parece importante. Adelante. Mira, en relación a la pregunta, Estados Unidos va a ser un país bicultural y bilingüe. Sí y solo sí la hispanidad entra en una sinergia y genera nuevas historias, nuevas imágenes, capaces de cambiar las autorrepresentaciones negativas y el autoodio. Eso está en curso. Es decir, el sábado nosotros vamos a ir a ver un instrumento que pretende ser una incisión en ese ver. Nosotros, en la medida en que cambiemos el autoodio y la autorrepresentación de los hispanos que no vivimos en los Estados Unidos y que comencemos a ser vibrantes y actuar a plenitud, no te quepa duda que esos, los que dejaron de hablar español, lo aprenderán. Y los que todavía lo saben, nunca lo olvidarán. Te lo garantizo. Por supuesto, una intervención fantástica. Y recordemos que las terceras y cuartas generaciones ya de migrantes hispanos de los años 80 recuperan el español, ¿no? Sí, también. Que es una cuestión pues apasionante. Una última pregunta por allí en el tiempo que tenemos disponible. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias a usted. Me encanta escuchar en YouTube al señor Zunzunegui. Gracias. Gracias por su valentía. Gracias. Al señor Gullo Omodeo. Gracias igualmente. El cariño con el que hablan. Cómo hablan de la historia, no solamente desde 1492, sino desde mucho antes, 712. Cómo hablan de la hispanidad, de la herencia de los griegos que hemos recibido, de los romanos, cómo la hemos transmitido a América. Somos hermanos. Estamos totalmente manipulados, es una auténtica vergüenza. Gracias a mi trabajo conozco mucha porquería con respecto a esto. España ha sido el país más atacado en cuanto a ataques cibernéticos de todo el mundo. Año 2014, por ejemplo, y lo sigue siendo. Es el nuevo campo de batalla y así es como nos castigan. No quiero alargarme, pero... Una pregunta. Dígame. Sí, ¿cuál es la pregunta que quería formular? La pregunta es, el camino que recorremos está marcado por gobernantes que son mercenarios, cuyos bolsillos son llenados por aquellos que hacen todo lo posible para evitar la reunificación hispánica. Hay que trazar un camino, unas directrices para evitar este daño y llegar a todos los ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo que decir aquí que el documental de José Luis, te voy a pedir una intervención, José Luis, porque estamos en el diseño de productos culturales, de artefactos culturales que nos den esperanza y que nos ofrezcan luz, y muchísimas gracias por plantear la cuestión. José Luis, por obligación, por méritos, por necesidad y como avance también de lo que vamos a poder ver a partir del sábado, tienes la última intervención. Yo creo que aquí ha sucedido algo muy interesante. Hay un escritor, amigo mío, que se llama Jorge Sánchez de Castro, que definió la generación como la generación 21-21. La generación que ha nacido pues, con el libro de Elvira Roca, con los libros de Marcelo, con toda la presencia de todos los que estamos aquí, con los trabajos de Guadalupe, y que de alguna manera el primer documental, España, la primera globalización, hizo un aspecto de aglutinar, de reconocernos. Eso ha ido a más. Digamos, otro paso muy importante son estas jornadas en las que estamos todos aquí. O sea, no se trata de una película, ni de dos películas. Se trata de que hoy en la comida, con muchos de los que habéis venido aquí, ya era una maravilla cómo Guadalupe pues, conoció a Pedro Pablo Alaiza del Perú y empezaron y cómo
O sea, eso es lo que trata, de eso se trata. Ese es el objetivo. La tarea está en marcha y hemos avanzado mucho. Hay que seguir, pero lo que nos dará la dirección a seguir es la acción. Hay que actuar. Y la acción nos llevará a algo. Y además es una tarea sin protagonismos. Tenemos que ser conscientes de que aquí no hay un liderazgo. Es una tarea, además, que está fuera de la competencia de los Estados. Estamos por encima o al lado de los Estados. No tenemos nada que pedir a un Estado. Totalmente. Bueno, yo eso lo aprendí por casualidad. Cuando hice la primera película no tuvimos ninguna subvención de las corrientes usuales del Ministerio de Cultura. Y lo digo sin ironía, fue una bendición. Porque entonces yo tenía que financiar la película, claro, no tenía que buscar la forma de financiarla y se nos ocurrió, de verdad, pues hacer un mecenazgo, una campaña de mecenazgo. La campaña de mecenazgo fue un éxito, Entonces yo ofrecía una cosa que no tenía una garantía, o sea, que la gente pusiera algo de dinero en una cosa que no sabían cómo iba a salir, pero lo pusieron. Desde 15 euros hasta 15.000. Porque no nos motiva el dinero. Claro, porque no nos motiva el dinero. Porque nos motiva algo, porque hay una necesidad. Esta película la hemos financiado con casi 4.000 mecenas. Estamos fuera si hubiera... Esto no lo podría haber hecho ningún Estado. Ningún Estado podría haber encargado ni realizado esta película. Y estamos aquí de muchos países distintos, de muchas latitudes. Oye, a ninguno le ha traído la embajada. Hemos sido nosotros. La ayuda con la Fundación del Pino, la Fundación ahí, o sea, gente que ha colaborado en hacer esto posible. Mucha gente que ha invertido algo para que esto sea posible. El camino es extraordinario. Esa es la forma de avanzar. Es la forma de actuar. Y es la forma de seguir. O sea, no hay otra. Esa intervención, José Luis, y recordar a los 4.000 mecenas pequeños y grandes, en especial en la Fundación del Pino que nos acoge esta tarde, me parece sin duda un auténtico broche de oro. Les voy a pedir un aplauso para nuestros 4.000 mecenas y para ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Manu. Y no se la vayan a perder, por supuesto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Mañana continúa, como se ha mencionado anteriormente, a partir de las 10 de la mañana continuamos aquí con una jornada de preparación del estreno de la película documental el sábado. Y yo no voy a decir nada más, porque ya no hay nada más que decir, que no se lo pueden perder. La película, aparte del preestreno del sábado, se estrena en cines el día 12 de abril. Se estrena en muchos cines. Se estrena en 10 cines en Madrid, vamos a salir en más de 50 cines en España y la cosa irá ampliando. Hay una enorme expectación. Se están vendiendo ya entradas prevendiendo entradas para las fases que hay. Y ahí os ruego que nos colaboréis, a que vaya gente, obligad a vuestra familia, a los amigos a que vayan. Esto es una causa fundamental, nada de ser complejos ni tímidos, así que regalo de cumpleaños para quien haga falta. Lo que sea. Y el 12 de octubre estreno en México. Y el 12 de octubre, bueno, estreno en México, sí. Nada menos. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales. Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. E Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles.
y ninguno de estos dominios fueron colonia. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia.